muy bonito. Dios viene ministrándome en estos 40 días. A propósito, yo estoy cumpliendo 40 días de cuarentena, valga la redundancia, y ha sido un tiempo muy especial y el Señor ha tocado mi vida en varios temas, en varias situaciones, al meditar en su palabra, y este es uno de ellos que le hemos titulado el río de Dios, el río de Dios. Vamos a hablar del río de Dios. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta, y es si alguna vez has pensado, y si sabes el dato, qué bueno que lo recuerdes, en cuánto tiempo puede vivir una persona, un ser humano sin alimento. Quiero decirte que si tú y yo por alguna razón no pudiéramos comer alimento sólido especialmente, podríamos vivir hasta 40 días sin comer. Obviamente serían tiempos muy difíciles, de mucha aflicción, porque Dios no nos hizo para que aguantemos hambre, de ninguna manera no se pierda ese placer de alimentarse, pero podemos hasta 40 días. De hecho, algunos dicen que hasta 60 días podríamos llegar. Sin embargo, se deterioraría nuestro cuerpo y moriríamos después de 40 días. Sin agua, ¿cuánto tiempo pudiéramos vivir? Y ahí sí la noticia no es tan positiva. Nosotros sin consumir este líquido vital que es el agua, hasta 5 días, no más, 5 días. Y esto tiene una lógica porque Dios ha creado todo en una relación muy especial, donde en la Tierra hay más agua, en el planeta hay más agua que tierra. Hay una relación de si tenemos 10 partes, 7 es agua y 3 es tierra. Y en el cuerpo humano casi que la proporción es igual. Somos seres humanos donde tenemos más líquido vital, más agua que cualquier otro componente. Y de hecho, la mayoría de verduras, de hortalizas tienen esa relación de proporcionalidad del agua. Así que el agua es un líquido vital y sin él no podríamos vivir más de 5 días. Ahora, ¿por cuánto tiempo tú pudieras vivir sin recibir ya alimento? Dijimos 40 días, agua, un líquido vital 5 días, pero sin recibir afecto, sin recibir una manifestación de afecto, que hay muchas, más allá del abrazo, más allá del beso en la mejilla, más allá del contacto físico, de la reunión, del compartir, de eso que es muy cercano para nosotros como comunidad. También tenemos la llamada, ¿cierto? Y otras manifestaciones. Pues nosotros como seres humanos, Dios nos creó con un deseo de estar permanentemente en contacto, de manifestar nuestro afecto y necesitamos de manera diaria recibirlo. Aunque no existe un dato tan preciso como el que les acabo de mencionar del alimento y del agua, que podríamos morirnos, pero sí viviríamos una vida muy feliz si no tuviéramos el afecto de manera diaria. Quiero adicional que tengas en cuenta que aun si te alimentaras diariamente, mínimo 3 veces o quizás más, porque eres privilegiado, y aún tomando agua, las recomendaciones que nos dan los médicos o nutricionistas que debemos tomar de 7 a 10 vasos diarios, y aún recibiendo afecto diariamente por multitudes, llamadas, abrazos, si estás en casa, si estás ahora acompañado, pues seguramente estás recibiendo mucho afecto. Espero que estén dándose mucho afecto, espero que no estén viviendo conflictos, porque a veces también el exceso de afecto y de contacto físico nos lleva a como un grado de insatisfacción o de dificultades que nos lleva a tener conflictos. Pero aún si tú tienes alimento diario, aún si tienes bebida diaria, si tienes afecto diario, tú podrías ser un ser humano infeliz. Algunas personas han definido o han construido, para poder entender un poco al ser humano, algo que llaman la pirámide de las necesidades, y colocan que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. O sea, como ya les mencioné, tú necesitas, al igual que yo, alimentarte, tomar bebidas
y también recibir afecto, pero para un creyente, para aquellos que creemos en Cristo, en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. No es que no sean importantes, nuestra base debe ser Dios, porque aún teniendo estas necesidades fisiológicas, pero no teniendo a nuestro Dios, seríamos infelices. Te animo a que busques el Mateo capítulo 6, versículo 21. Allí encontramos cómo Jesús enseñaba que donde esté nuestro tesoro, decía él, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es un tiempo donde nosotros debemos dejar claro cuál es nuestro tesoro, nuestro verdadero tesoro. ¿Cuál es esto donde nosotros vamos a definir realmente, donde pondremos nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestras emociones? Y quizás tú ahora estás siendo perturbado si te quedaste sin trabajo, se te está acabando los recursos, te estás quedando sin alimento, quizás estás solo, estás abandonado, no has podido tener contacto con las personas y quizás estás teniendo una serie de aflicciones que son naturales como ser humano, pero Dios en este tiempo, viviendo estas circunstancias, nos está también invitando a que evaluemos dónde está nuestro corazón. Y en nuestro corazón o en el alma también, como podemos entender el concepto de nuestro corazón, es allí donde nosotros debemos tener nuestro tesoro y ese tesoro debe ser nuestro Dios, una relación íntima, profunda, verdadera y genuina con nuestro Dios. Y allí estará habitando el Espíritu Santo como ese río de Dios que estará llenando nuestra vida. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de que escasee el alimento, a pesar de que te encuentres solo, a pesar de que te quedes sin trabajo, a pesar de que estén ocurriendo noticias no muy agradables, tu vida estará plena, tu vida estará fluyendo con un gozo que es fruto de que en ti habita el río de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando del río de Dios? Es porque en toda la historia de la humanidad y no solo ahora, los seres humanos siempre hemos querido sobrealmacenar, ¿cierto? Queremos tener un poco más y no nos gusta ver la alacena cuando se está agotando y queremos de nuevo y rápidamente ir a llenarla. Queremos sobretrabajar, parece que no es suficiente tener un trabajo, sino que queremos tener dos, queremos tener tres y queremos tener mucho, mucho más trabajo. Y si te dijeran, mira, te vamos a dar tu salario para que trabajes 8 horas diarias, el resto dedícalo a descansar, a compartir, parece que eso no es suficiente, que no nos gusta y queremos sobretrabajar. Pero parece que también tenemos como seres humanos un deseo de sobreposeer, un deseo de tener muchas cosas. Entonces, si no estamos satisfechos con una unidad de algo, no queremos un par de tenis, queremos tener más de uno, no queremos tener un traje, sino más de uno, no queremos tener un jean, sino más de uno, algunos no quieren tener un carro, sino más de uno, y es un deseo permanente de querer llenar nuestro corazón de cosas, de objetos materiales y vivir como seres humanos en una cultura del sobre posesiones, con el fin de llenar ese, en el corazón, en el alma, de cosas, de algo, de llenar eso que está vacío. Queremos ahí depositar y generar nuestro tesoro. Pero quiero decirte eh, que si estás en esa situación, si aún te cuesta vivir con lo mínimo, si aún te cuesta disfrutar y darle gracias a Dios por el alimento que tienes hoy, si tienes un solo traje, si tienes un solo par de tenis, si no tienes las cuentas abundantes, si solo tienes un trabajo, etcétera, 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 quiero decirte que entonces aún Dios no está en tu alma, no está en el corazón como tu tesoro, como tu prioridad. Y ahí es donde hoy queremos mostrarte que ese espacio debe ser ocupado por Dios a través de su Espíritu Santo y será como un río que trae vida y que fluirá de una manera poderosa. Por eso Dios en la historia de la humanidad ha provocado o ha permitido que
esta especie humana viva circunstancias difíciles. Esta que estamos viviendo no es la primera, seguramente no será la última, con el propósito de que el ser humano reflexione, cambie su forma de vivir y realmente le busquemos y de esta manera el mayor número de personas lleguen a conocerle a través de su Hijo Jesucristo y reciban su Espíritu Santo y empiecen a vivir una vida donde se manifieste el poder de Dios y habiten el río de Dios. Ahora, quiero que vayas al Salmo 137 y leas o tomes nota de los versículos del 1 al 4. Yo te voy a leer este salmo. Este salmo es muy bonito, pero también es muy triste. Y el contexto de este salmo está en que el pueblo de Judá ya ha sido tomado cautivo por el reinado de Babilonia, por el imperio de Mesopotamia, en uno de ellos que era Babilonia. Y tú sabes, si no te lo recuerdo, que eso fue fruto de que Dios trajo sobre ellos corrección porque se habían apartado, se habían entrado en rebeldía y especialmente en desobediencia, habían adorado ídolos, se habían apartado de los mandamientos y Dios dijo, debo corregir a mi pueblo y anunció que serían tomados cautivos. Y es en ese contexto donde una parte del pueblo de Judá en este salmo empieza a derramar su corazón delante de Dios, porque quiero recordarte que los 150 salmos, los autores son derramando el corazón del ser humano delante de Dios. Entonces este salmo es muy bonito porque uno puede ver cómo ellos derraman su corazón en la aflicción que están viviendo. Entonces dice el texto que, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Ellos se habían apartado de Dios, no habían cumplido sus mandamientos y ahora estaban en una nación extranjera, estaban llorando porque extrañaban poder buscar al Señor y estaban junto a los ríos de Babilonia. Recuerda que Babilonia, junto a Persia y junto a Siria, eran bañados por dos ríos que eran el río Tigris y el Éufrates. Y el versículo 2 dice, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos al pueblo de Babilonia nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ellos habían perdido el río de Dios y lo habían perdido cuando en sus pensamientos, en sus corazones, ya no buscaban el amor a Dios, no buscaban agradarle, no buscaban sus principios y habían sido tomados cautivos. Y ellos tenían ese vacío ya en tierra extraña. Ya a pesar de estar desolados, ellos vuelven a sentir la necesidad de ese Dios. Y ellos entran como en una etapa de arrepentimiento y empiezan a necesitar ese fluir de Dios, ese río de Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios está tocando a la humanidad, quizás está tocando tu vida y mi vida y nos está diciendo, yo quiero que en tu alma, en tu corazón, vuelva a fluir mi espíritu como un río que traiga vida y que de nuevo seas transformado. Ahora, el agua en la palabra de Dios y especialmente a través de los ríos tiene un simbolismo adicional muy especial en la Biblia y Dios lo muestra como una forma alrededor del cual nosotros pasamos de una etapa a la otra. Y esto lo vas a encontrar, quiero anunciártelo para que esta semana profundices en esta palabra, tres historias que tú recuerdas y que te voy a dar las citas para que la estudies. Y una de ellas es recuerda que cuando Dios saca al pueblo de Israel de cautividad de Egipto, ellos pasan por un río. Y ese río significa pasar
de una etapa de esclavitud a una etapa de libertad, de una etapa de muerte a una etapa de vida. Eso lo encuentras en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 22. Pero también quiero darte otro texto de referencia de cómo Dios permite que el pueblo de Israel pase por otro río, y es cuando el pueblo de Israel, que sigue en ese camino hacia Canaán, hacia esa tierra prometida, esa tierra que fluirá leche y miel, Josué debe seguir el legado de Moisés y los va a llevar a Canaán y tienen que pasar por el río Jordán. Y esa historia es fantástica, te animo a que la estudies, medites en ella, porque dice que es muy parecido a la historia de Moisés, que los levitas que llevaban el arca, ellos no sabían qué hacer, pero el Señor les dice, solo pararé y detendré el río que viene desde el norte hacia el sur hasta que ellos se sumerjan en el agua, y solamente cuando ellos se sumerjan yo haré, ahí no se abren dos, sino que hizo que se detuviera el río que venía caudalosamente y descendía. Y ellos tuvieron que creer en Dios y tuvieron, para poder pasar a una nueva etapa, tener que sumergirse. Y yo quiero que tú te imagines que eres uno de esos levitas que llevas el arca y que vas caminando y el agua te llega a los tobillos y no pasa nada, y que llega a la rodilla y no pasa nada, y llega a la cintura y no pasa nada, y te está llegando acá y no pasa nada, hasta que hay un momento donde tú crees que no va a pasar nada, que no va a ocurrir, y el río se detiene y pasa el pueblo. Ellos tuvieron que creer primero en Dios, asumir el riesgo, y para pasar a una nueva vida, a una nueva etapa, tuvieron que creer en Dios. A esa historia es muy bonita y muy poderosa. Y no nos puede faltar una que es igual de espectacular, también se da en ese lugar, que es el río Jordán, y es la historia del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde Juan el Bautista espera al Señor Jesús, el Señor Jesús va a donde él y allí es bautizado. El texto de la historia de Josué, no sé si lo dije, lo vas a encontrar en Josué capítulo 3, versículo de 1 al 17, y de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Quizás este tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, es un tiempo para que cada uno de nosotros estemos caminando esta cuarentena, este tiempo en casa, este tiempo en las circunstancias que estás viviendo. Quizás es un río alrededor del cual Dios te está diciendo, tú tienes que pasar de este lado a este otro lado. Es un tiempo que tú tienes que descubrir, y es un tiempo que tú tienes que meditar en la palabra de Dios para que Dios te diga, Dios, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres transformarme? ¿Y cómo quieres, Señor, que yo pase a través de este río? Y forma de entenderlo es preguntándote, ¿qué te pasaría si perdieras tu trabajo? ¿Qué pasaría si perdieras el ingreso? ¿Qué pasaría si escaseara el alimento? ¿Qué pasaría si no puedes ver a tus seres queridos? Quizás estas sean hoy circunstancias que te lleven a que busques el río de Dios. Quizás estas sean circunstancias que te ayuden a identificar que perdiste el río de Dios, porque quiero decirte algo, si tú pierdes tu trabajo, si tú pierdes el ingreso, si tú pierdes el alimento, si no, hace rato no ves a tus seres queridos, la gente normal, aquel precreyente que no ha recibido esa palabra en la mente, en el corazón, no ha vivido experiencias con el Señor, quizás lo más normal que le pasaría es que se deprima, que se derrumbe, que se desmotive, que su semblante se disminuya porque no tiene esperanza. La esperanza estaba puesta en esos objetos materiales, en el trabajo, en el alimento, en los seres queridos, pero no está puesta en una fuente verdadera, en una fuente de vida, en un río que trae vida a nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra y también la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo. Si tú pierdes tu trabajo, si tú pierdes el ingreso, si tú pierdes el alimento, si tú pierdes los seres queridos o no puedes verlos en este tiempo, todo eso podrá ser reemplazado. Porque creo que todos los que estamos escuchando
esta charla, esta enseñanza, hemos pasado por dificultades, hemos pasado por aflicciones, hemos pasado por momentos de dificultad y si la recordamos podamos decir, ok, he pasado por otras dificultades y en esta también lo haremos juntos. Pero si tú buscas al Señor como ese río que transforma tu vida, ese río que trae vida a tu vida, será algo que ninguna circunstancia te la podrá quitar. Si tú te alimentas diario de la palabra del Señor, a tu mente llegará y estarán habitando pensamientos de fe, promesas del Señor que nadie te las podrá quitar, ninguna circunstancia. Si tú te alimentas de la palabra del Señor, de las alabanzas y de la oración y de la meditación profunda en Dios, llegarán a ti emociones que guardarán en tu corazón que ninguna circunstancia te la podrá quitar. Si tú pasas tiempo a solas con Dios, ayunas, meditas en su palabra, oras, o sea, dialogas con Él, estarás construyendo una relación que nadie te la podrá quitar. O sea, lo que quiero decirte es que ese tesoro que está compuesto de los pensamientos en Dios, de las emociones en Dios, de una relación profunda con Dios, nadie te la podrá quitar. Y a propósito de ahora, que se escucha comentarios, historias, palabras proféticas y análisis de que esto a dónde nos llevará, que un nuevo orden mundial, que un modelo geopolítico, que un control de los seres humanos. Sí, pero ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios? Dijo el apóstol Pedro. ¿Y quién nos podrá quitar el gozo de nuestra mente, de nuestras emociones y de la relación de vivir en una relación profunda, de tener un tesoro que es nuestro Dios y que de él fluya ríos de agua vivas? Esto quiere decir que tú y yo podemos perder todo, absolutamente todo, pero si en nosotros está ese amor a nuestro Señor, como lo acabo de mencionar, realmente lo tendremos todo. Ahora, tú puedes sobrevivir con Dios. Tú puedas sobrevivir con su palabra, tú puedas sobrevivir con el testimonio que nos ha dejado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios está con ese propósito de que si tú dices, qué momentos tan difíciles los que estamos viviendo, pues yo quiero decirte algo, si tú estás afligido por los momentos que estamos viviendo ahora, quizás es que aún no has leído esta palabra, porque en esta palabra encontramos momentos de dificultades por los cuales vivió el pueblo de Israel, la amada Israel. Pero también encontramos como Dios libró a esta gran nación de absolutamente todas las dificultades. Y helos ahí, aún en el Medio Oriente, a pesar de las dificultades, 5.780 años, y es una nación que aún persiste a pesar de circunstancias realmente difíciles y muy difíciles, persecución, ataque directo, y aún hoy viven en una contingencia permanente. Esa imagen, esa historia, ese testimonio de Israel nos debe de llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque es testimonio vivo de que Dios es un Dios vivo y los ha cuidado y los ha protegido. Pero también es porque gracias a que tú y yo recibimos a Jesucristo, tú y yo somos la Israel espiritual. Tú y hoy somos la Israel de Dios, la Israel que se ha extendido como iglesia de Dios en todo el planeta, y eso tú lo puedes encontrar en Gálatas 6:16, como se lo dijo el apóstol Pablo, pueblo de la iglesia allá en Gálatas. Ahora, ¿qué es el río de Dios? Y creo que ya lo he dicho durante esta predicación, pero quiero ya profundizar un poco más, y es el río de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y es ese Espíritu Santo que está presente. Yo les confieso que me emociono con lo que les voy a decir. Está presente desde el inicio de la creación hasta el fin de la creación. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en la creación de Dios y ya está documentado en la palabra de Dios. Si tienes a la mano la Biblia, toma nota o busca esta cita que está en el libro, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor que subía de la tierra un vapor
el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el versículo dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, en 4 ríos como tal. Entonces Dios desde la creación trae un río que va a dar vida a esa creación que Él ha creado, que ha hecho y que lo acabamos de leer. Ahora, el libro de la Biblia termina así también. En Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Dice la palabra que después me mostró, dice el apóstol Juan, que es quien tiene o recibe esta revelación del Señor. Dice que después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que de dónde salía, dice, salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hoy tú y yo, si hemos recibido a Cristo, hemos recibido su Espíritu Santo y hemos por consecuencia recibido el río de Dios, que es el Espíritu Santo. Así que, como podemos vivir nosotros con el río de Dios, debemos mantenernos activos y no equivocarnos y apartarnos de ellas como lo hizo el pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, el Señor le dijo a su pueblo, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tú me dices, Albeiro, pero es que yo creo en Jesús, pero no estoy viviendo esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces reflexiona. Quizás no es la prioridad la relación que estás teniendo o que has tenido con Dios. Entonces, este tiempo que sea un tiempo para avivar ese tiempo y el río de Dios empiece a fluir de nuevo. En Jeremías, de nuevo en el capítulo 17, 13, de nuevo le dice Dios, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Cuando tú y yo estamos con el Señor, fluye ese espíritu que es como un manantial. Ahora, vamos a Jesús. Jesús lo dijo en capítulo 7, 38 al 39. Jesús vino y habló que Él era el agua viva. Dice ahí en el versículo 38, y lo dijo fuerte, y lo dijo como en un llamado a la acción, como en una invitación. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, está referenciando que ya estaba en el Antiguo Testamento, desde su interior correrán ríos de agua viva. Si tú y yo creemos en Jesús, significa que Él lo dijo, enviaría luego su Espíritu Santo y correrían ríos de agua viva. Versículo 39, esta es la clave. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Si tú y yo creemos en Jesús, dice la palabra, recibiremos el Espíritu y correrá como ríos de agua viva. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús entonces nos invita a que bebamos su doctrina, que bebamos sus enseñanzas. Eso significa que le recibamos y por ende vendrá a nosotros el Espíritu Santo y se manifestará como un tesoro, se manifestará como ríos de agua viva. Y ya para ir terminando. Ahora, ¿cómo beber? ¿Cómo vivir esa manifestación del río de Dios?
Pues quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 12, versículo 3 al 6. Este texto, que es muy corto, ese capítulo, va literalmente desde el versículo 1 hasta el versículo 6, es un himno de alabanza, es una descripción que glorifica el gozo de las personas hacia Dios y en especial cuando Jesucristo iba a venir. O sea que pudiéramos decir, es un capítulo casi mesiánico. Yo quiero leerlo desde el versículo 1 porque es muy hermoso. Dice, en aquel día tú cantarás, ¿en cuál día? En que viniera Jesús, tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Y entonces ahora dice acá desde el versículo 3, que es el del interés para esta enseñanza. Sacaréis gozo, sacaréis, sigo la Nueva Traducción Viviente, dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Mire qué hermosura. 4, en ese día maravilloso cantarán. Y dice, den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. ¿Cómo beber el agua viva? Ahí hay unas claves desde el versículo 4. Den gracias al Señor. Qué bueno en este tiempo dar gracias al Señor. Nosotros, si en nosotros fluye el río de Dios como agua viva, en medio de las circunstancias estaremos dando gracias a Dios. Entonces, primero, este es un tiempo para estar dando gracias al Señor. Pero lo segundo dice, alaben su nombre. Entonces, todos los días el río de Dios nos va a llevar a darle gracias a Dios y también a que alabar su nombre. Es lo segundo que debemos estar haciendo si en nosotros fluye el río de Dios, el Espíritu Santo, y si no, para activar. Pero lo tercero, mire qué interesante, dar a conocer sus obras, o sea, cuenten a las naciones, cuenten a los vecinos, cuenten a los compañeros de trabajo, cuenten a aquella persona que es un precreyente lo que Él ha hecho en tu vida. Este es un tiempo para que estemos contando a las naciones que en nosotros vive el río de Dios y es un tiempo que ellos le conozcan. Pero lo cuarto es hacer recordar su nombre, o sea, hagamos saber lo poderoso que Él es. Y esto es contando cómo ha transformado tu vida y mi vida. Y aún como hoy, en medio de las circunstancias, tú y yo estamos viviendo con confianza, con paz y porque Él es nuestra fuente. Pero lo otro que también nos dice es que lo exaltemos. Dice, canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Es un tiempo para alabar y adorar a Dios, exaltarlo porque Él ha hecho cosas maravillosas. Y también dice, den a conocer su alabanza en el mundo entero. Qué hermoso es esto. Versículo 6, que todos los habitantes de Jerusalén, pero adaptémoslo para nuestro entorno, que todos los habitantes de mi barrio, de mi comuna, de mi ciudad, de mi país, del planeta entero, griten sus alabanzas con alegría. Así que quiero que grabes, por favor, ese texto. ¿Cómo he de beber el agua viva? Pues ahí están las claves, está en Isaías capítulo 12, versículo 3 al 6. Era el canto profético del libro de Isaías para cuando viniera Cristo, pero Cristo ya vino a tu vida, ya vino a mi vida, y como lo leímos en Juan capítulo 7, 38 al 39, Él dijo, ustedes recibirán, dice, quien cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. En ti, si tienes una relación correcta, si realmente estás sin pecado, si realmente te has arrepentido y estás viviendo en santidad, sobre ti y sobre mí corren
el río de agua viva que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta enseñanza? Pues vivimos momentos difíciles, nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. Pero en este tiempo, con mayor intensidad, es el tiempo en que tú y yo debemos beber el agua de vida que transforma nuestra existencia. No importa que tengas un día, un mes, un año, 10 años, 20 años, no hay tiempo para decir que ya entonces el río no fluye porque llevo mucho tiempo. No, no. Si llevas X número de tiempo y en ti no fluye el río es porque ya no tienes una relación genuina con Dios y te has convertido en un religioso. Así que es un riesgo y este es un tiempo para arrepentirnos y ahora haremos una oración para que lo activemos si no lo tienes. Porque Dios quiere que pasemos por ese río. Dios quiere que en medio de las circunstancias como las que te conté, el pueblo de Israel con Moisés estaban en unas circunstancias que salían de esclavitud. Cuando pasaron el río Jordán, estaban por una circunstancia, no sé si tú lo recuerdas, donde tenían que ir a conquistar un terreno, pero tenían que pasar por el río. Y Jesús, antes de activar el ministerio, tenía que pasar por el río, tenía que ser bautizado. Así que Dios siempre está con nosotros como río de agua viva, pero lo primero que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo y ya lo vimos. Y si aún, ya habiendo recibido a Cristo, tú y yo sentimos que realmente se ha apagado ese río, es porque quizás estamos en pecado, quizás hemos caído en una relación más religiosa que genuina con nuestro Señor. Y yo quiero invitarte ahora a que hagamos una oración. Si es porque es primera vez que escuchas esta palabra y quieres llegar al Señor y recibirle, y en especial al Espíritu para que corra ese río vivo y en medio de las circunstancias empieces a vivir con gozo y alegría, o si quizás llevas un tiempo y esta palabra llegó a tu corazón como hombre o mujer de Dios y diga, el Espíritu no está corriendo, no hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no hay deseo de alabar a Dios, entonces es un tiempo para que reflexionemos y hagas una oración para que te arrepientas y le digas al Señor que venga y te ayude. Por eso quiero invitarte a que hagas la siguiente oración y quizás el amigo Pérez nos busque una oración, una canción, una alabanza de oración afín. Hay muchas que hablan del río de Dios para que cerremos con ella y oremos y cerremos esto con una alabanza y una oración bien especial. Te animo a que cierres tus ojos. Vamos a orar, comienza a orar mentalmente, comienza a arrepentirte, a decirle a Dios, si es primera vez que escuchas este mensaje, que deseas llegar a Él y si lo conoces ya y estás en pecado o sientes que no fluye el Espíritu Santo, comienza a meditar y a decirle a Dios, Dios, me arrepiento, quizás caí en velocidad o estoy en pecado o tengo un pecado oculto que no he querido confesar o quizás he querido perdonar una relación o quizás no he querido seguir tus mandamientos. Yo quiero que tú vayas haciendo esa oración porque es una relación personal. Yo no hago absolutamente nada, todo lo hace el Señor Jesucristo. Yo solamente te estoy guiando, te estoy dando las pautas, pero eres tú quien da el paso. Ya Cristo dio el mensaje y quiero recordártelo cuando Él dice, ¿quién es? Dijo Jesús, porque ¿qué? El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Es en Cristo. Así que cierra tus ojos y yo quiero que repitas esta oración si es por primera vez que escuchas este mensaje. Diga, Señor Jesús, me quiero, Señor, en este momento, en esta noche, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados y quiero, Señor, entregar mi corazón y quiero ser transformado, amado Señor. Me arrepiento, Señor, de la vida que he tenido hasta este momento. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de una manera inmediata, Señor, llegue a mí tu Espíritu Santo y que fluya, Señor, como un río de agua viva, Señor. Por favor, Señor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú ya conoces del Señor y estabas quizás afligido, quizás no sientes el mover del Espíritu Santo,
Yo quiero que sigas orando y yo voy a orar por ti a esta hora para que el Señor transforme y active ese Espíritu Santo, ese río vivo que debe estar fluyendo desde nuestro corazón. Amado Padre, ves acá a tu iglesia, aquellos que te han recibido por primera vez y aquellos que tenemos ya un tiempo, pero quizás, Señor, se ha apagado el Espíritu en nuestro corazón, en nuestra alma. Por favor, Señor, perdónanos, nos arrepentimos y venimos a ti a través de Jesucristo para que nos perdone, Señor, arrepentidos de corazón y transforme nuestra vida. Y de manera instantánea y de manera poderosa el Espíritu Santo comience a fluir de una manera poderosa y reavives esta relación contigo, Señor. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Veo por acá que nuestro pastor está presente y creo que nos va a saludar. Así que, pastor, tome usted la palabra. Bendiciones a todos. Fue un placer compartir la palabra del Señor en esta noche. Así que les amo, les bendigo. Pastor, adelante. Iniciar audio ahí en el microfonito. Muchos saludos, muchas bendiciones. Dios los bendiga. Saludos a todos. Hermanos de Albeiro se fue, sigue Albeiro adelante. Sí, ya terminamos la enseñanza, mi querido pastor. No sé si quiere compartir un mensaje, algún saludo. Si no, teníamos también preparado acá una alabanza, una oración. No sé si Pérez ya la puede proyectar para que terminemos con ella. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú te quedas, ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. No tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar
cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas vas a quemar a beso. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Pero ese es más gargantito. Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 10:30. No olvides, ahí está en el chat la invitación para que se al canal de YouTube y estamos mañana. Bendiciones, un abrazo. ¿Ustedes cuánto les dejó? ¿Sí les dejó ahora? Pues el precio a las 15.000, 10.000 y a los 10 y caen en 5.000. Sí, mostró todo, obvio. Bueno, yo también dije en el banco, si yo, por ejemplo, un cliente me pide una sola carne, va a necesitar que me va a vender al precio. con ese que ya no. Ah, ya,